Me complace poder saludarles nuevamente y esta vez con el honor de poder explicarles la clase número 23 titulada ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer después de haber aprendido, leído, estudiado todas estas 22 clases anteriores? Porque Dios no quiere solamente que nosotros nos llenemos de conocimiento y de información. Esa no es la idea de Dios. Cualquier persona puede estudiar y adquirir y aprender, inquirir muchísimo conocimiento de muchas áreas, de muchas cosas, aprender muchísimo en muchos ámbitos, aprender varias disciplinas. Pero, ¿qué hacemos con el conocimiento? ¿Qué hacemos con la información si no la llevamos a la práctica? Si es una información, si es un conocimiento que no transforma mi vida, es algo sin sentido, es algo que no tiene valor, es algo que no trasciende, que no vale la pena. Todo lo que vale la pena trasciende. ¿Qué significa que trasciende? Que no solamente va a impactar este momento, esta vida, el ahora, sino que se va a multiplicar para llegar, para trascender a otras personas e incluso para trascender hacia otra vida. Porque toda esta transformación que Dios quiere hacer en nosotros es para que nosotros trascendamos, para que nosotros alcancemos el reino de los cielos, para que nosotros no vivamos solamente conforme a este mundo y a las costumbres y a las tradiciones de este mundo, sino que alcancemos el reino, alcancemos a llegar a estar con Él por la eternidad después de que moramos. Entonces, ¿para qué todo este conocimiento? ¿Para qué todos estos estudios? ¿De qué me sirve haber invertido todo este tiempo escuchando estos audios, aprendiendo estas clases, teniendo en cuenta estos versículos, todas estas palabras que citamos aquí siempre en estos estudios? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, esta clase se trata de eso, de explicar un poco, y habrá un par más de clases donde también les estaremos diciendo ¿para qué aprendemos todo esto? ¿Qué quiere Dios con que nosotros conozcamos su palabra? ¿Para qué quiere Dios darse a conocer por medio de su palabra? Dice el primer punto, desarrolla una amistad con el Señor. Este es uno de los propósitos que Dios tiene con nosotros. Esta es una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, en lo que nosotros nos convirtamos en un amigo de Él, en que Él sea amigo nuestro. Mire lo que dice Isaías 41, del 8 al 10. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esta la leí en la versión NTV. Dios llama amigo a Abraham. Fíjense que en el versículo él dice, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido. Y muchas personas dirán, pero bueno, este versículo no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy israelita, yo no soy israelí. Yo no tengo nada que ver con Jacob. Dice, descendiente de mi amigo Abraham. Y diremos, bueno, pero no soy descendiente de Abraham. Acuérdense que Dios le dio una promesa a Abraham y parte de esa promesa dice que Él bendeciría a quienes lo bendecirían a Él, maldeciría a quienes a Él lo maldijeran. Y no solamente hablando de Abraham como persona, sino de toda su descendencia. A los descendientes de Abraham, quienes lo bendijeran, Dios bendeciría a quienes bendijeran a los descendientes de Abraham o maldeciría a quienes los maldijeran. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Abraham era su amigo. Y la promesa era de que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso hizo parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice aquí, Dios llama amigo a Abraham. En el versículo 23 del capítulo 2 del libro de Santiago, en la versión PDT, dice, es así como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. O sea, Dios tomó en cuenta que Abraham le creyó a él. Abraham tuvo fe, Abraham le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, siendo el primer patriarca, digamos que el primer hebreo, Dios lo sacó de una nación donde él vivía con sus padres, con sus familiares, los cuales eran, según algunos estudiosos, el padre de Abraham era una persona que fabricaba ídolos. Imagínense, Dios lo saca de allí y le dice, ven, sal de tu tierra, de tu parentela,
deja la tierra, todo, tu herencia, todo, la casa de tu padre, y ven a la tierra que yo te mostraré. Te bendeciré y haré de ti una gran nación. Eso hizo parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Abraham, este Dios que él no conocía, el cual le estaba hablando presuntamente por primera vez, porque es la primera vez que sale en la Biblia que Dios le habló a Abraham y lo llamó de la casa de su padre diciéndole que saliera, que dejara todo por ir a seguirlo a él, por creerle a él que le iba a dar algo grande, que lo bendeciría. Y Abraham le creyó a Dios sin tener antecedentes de que si ese Dios era poderoso, de que se había hecho maravillas, de que, ¿sí me entiende? No tenía antecedentes. Quizás tenía solamente la historia que le habían contado a sus antepasados del Dios creador, del huerto donde creó a Adán y Eva, de todo. Todas las personas conocían eso porque generación tras generación se iban contando las historias como ahora todavía lo hacemos. Pero Abraham no había visto con sus ojos las maravillas, digamos que los prodigios, los milagros así palpables de Dios. Y este Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, deja todo y ven a la tierra que yo te mostraré. Te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y Abraham le creyó a Dios sin ninguna prueba, sin nada palpable que le diera garantía a Abraham que este Dios que le estaba hablando le iba a cumplir lo que le estaba diciendo. Y por eso dice la palabra en Santiago 2:23, y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiese realizado algo muy bueno y lo aprobó. Esta en la versión PDT. Por esa razón Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Dios llama amigo a aquellas personas que le creen, a ciegas, que le creen. Y esto es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos sus amigos. Y parte, o digamos que una de las condiciones para ser amigo de Dios, para ser llamado amigo de Dios, es creer a ciegas como lo hizo Abraham. Dice más abajo, somos ahora parte del Israel espiritual. Como les decía anteriormente, algunos van a decir, pero yo no soy de Israel, yo no nací allá, yo no soy descendiente de estas personas. ¿Cómo puedo yo entonces tomar el versículo de Isaías 41, del 8 al 10, como si Dios me estuviera hablando a mí? Bueno, nosotros ahora somos parte del Israel espiritual, ese que no es solamente descendiente de Abraham, de Jacob, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, digamos que biológicamente, naturalmente nacidos de ellos. No, pero sí somos nacidos de nuevo, sí somos nacidos y acogidos por el Padre por medio de el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Ahora somos coherederos con Cristo, como dice un versículo. Nosotros ahora hacemos parte porque Jesús nos injertó, Jesús nos trajo al Padre, Jesús nos hizo parte. Y aquí hay un versículo que habla un poco más de esto, dice Efesios capítulo 2 del 11 al 14. No olviden que ustedes, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles somos todos aquellos que no somos israelitas o judíos de nacimiento. Entonces miren lo que dice el versículo. No olviden que ustedes, los gentiles, o sea, los que no son judíos de nacimiento, los que no son israelitas de nacimiento, antes estaban excluidos. ¿Excluidos por qué? Porque no hacíamos parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios escogido, que es la nación de Israel, ¿verdad? Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. Los judíos nos llamaban paganos incircuncisos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que parte del pacto que Dios tuvo con ellos, digamos que ese sello era la circuncisión, que era algo del cuerpo que ellos se hacían para así sellar su pacto con Dios. Esto no era algo porque ellos querían, esto fue algo que Dios les había pedido. Entonces, los gentiles no tenían esta costumbre, ¿verdad? Los gentiles, los que no eran judíos, los que no habían nacido en el pueblo de Israel, no eran descendientes de Israel. Por eso los judíos los llamaban paganos incircuncisos. Sigo leyendo el versículo, dice, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, los judíos estaban orgullosos de la circuncisión porque con eso ellos decían, nosotros somos el pueblo santo de Dios, nosotros somos los escogidos de Dios, nosotros somos a quienes escogió Dios, nosotros somos los que hacemos parte del pacto de Dios, ustedes no, porque ustedes no están circuncidados. Dice, aun cuando esa práctica solo afecta su cuerpo, no su corazón. Este era un sello físico, ¿verdad? Que Dios les había dicho que hicieran para firmar, digamos, el pacto, para sellar el pacto. Pero esto no quiere decir que cualquiera que se circuncidaba ya hacía parte, ya entraba al reino de los cielos, ya era aprobado por Dios, no.
Pero ellos se enorgullecían por esto, se enorgullecían porque ellos hacían esto y ya de pronto ellos pensaban que con esto estaban siendo perfectos delante de Dios. Por eso dice el versículo, a pesar de que esta práctica solo afectaba el cuerpo, no su corazón, que es lo que en realidad busca Dios, que es lo que en realidad quiere Dios, que nosotros circuncidemos nuestro corazón. ¿Qué es circuncidar espiritualmente hablando? Quitar, mutilar, cortar todo aquello que sobra, todo el sobrante que trae suciedad a nuestra vida, donde se acumula todas las cosas que Dios no quiere que acumulemos en nuestros corazones, todas esas cosas que nos separan de Él. El versículo dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. ¿Quiénes ustedes? Los gentiles, los que no son judíos. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios hacía con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Miren que aquí dice que Jesús nos unió. Ahora hacemos parte, es como si nosotros fuéramos judíos también. Le dijo a Abraham Dios, por ti, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Este fue la voluntad de Dios desde el principio. Esto fue lo que quiso Dios desde el principio, no solamente con los judíos. Inicialmente Él escogió a este pueblo, Él escogió a esta nación, para que por medio de ellos Él llevar la palabra a otras naciones. Él mostrar su santidad por medio de sus hijos a otras naciones, darse a conocer. Pero el pueblo de Dios se apartó, se quejaban, lo olvidaban, dejaban sus mandamientos, no quisieron obedecerle y obviamente entonces Dios empezó a expandir, digamos que su pacto hacia los otros pueblos, hacia las otras naciones y allí estamos nosotros. Pero fue su voluntad desde el principio que fuera así, porque si no, no le hubiese dicho a Abraham, sino que le hubiese dicho, por ti serán benditos los judíos, por ti serán benditos los israelitas, por ti serán bendita la nación que sacaré de ti. Y Él dijo, por ti serán benditas todas las naciones. Este fue desde un principio la voluntad de Dios. Dice en Romanos 10:12, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Esto es explicando el primer versículo que leímos en Isaías, donde dice, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Todo esto que le acabo de decir es para explicar un poco ese versículo de allá arriba, para que entiendan que a esto nos ha llamado Dios, a ser sus siervos, a ser sus amigos, a vivir conforme a su voluntad. Ya les dije, los gentiles somos todos aquellos que no somos israelitas o judíos de nacimiento. Dios quiere que seamos sus amigos. Dice en Juan 15:15, según la versión NBI, ya no los llamo siervos, esto fue Jesús hablando, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Jesús nos da a conocer lo que el Padre dice. Jesús nos lo da a conocer. ¿Y quién es Jesús? Ahora mismo para nosotros. Ahora mismo, porque ustedes dirán, bueno, en esa época, porque Jesús estaba aquí, Él enseñaba. Ahora nosotros tenemos esa palabra de Jesús. La tenemos aquí, palpable, al alcance de todos. Y es la palabra, es la Biblia, son las santas escrituras. La Biblia es Jesús. La palabra de Dios es Jesús. Él es el verbo hecho carne. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Jesús decía esto, y esta palabra verbo en el original es logos, y logos significa palabra. La palabra de Dios estaba con Él desde el principio. Esta palabra es Dios. La palabra de Dios, que es la Biblia, es Jesús. Así que allí están las enseñanzas, allí está lo que Él nos quiere transmitir, lo que Él nos dejó, yo primero del Padre, y Él nos los dejó para que nosotros ahora lo sepamos. Dice, Dios quiere que le mostremos al mundo, que lo mostremos al mundo, que lo representemos a donde quiera que vayamos. Dios es espíritu, ustedes lo saben, hay un versículo que dice que Dios es espíritu y donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad. Creo que es 2 Corintios 3:17. En ese versículo donde nos dice Dios es espíritu, nosotros debemos entender que Dios no va a bajar del cielo en un cuerpo humano, en un cuerpo palpable. Ya lo hizo, ¿verdad? Con Jesús, pero Él no va a venir. Y si tuvieran un solo cuerpo, por eso fue que el mismo Jesús dijo, más les conviene a ustedes que yo me vaya porque vendrá el Consolador,
quienes los acompañará y les enseñará todas estas palabras, estas cosas que yo les he dicho, les recordará. Porque es mucho mejor. Muchas personas dirían, no, pero ¿cómo va a ser mucho mejor ahora o que Él se vaya o que Él se haya ido? A mí me gustaría más que Jesús estuviera aquí presente físicamente. Sería maravilloso, claro que sí, pero en un cuerpo Jesús no podría atender ni hablarle a todas las naciones, a todas las personas. No podría estar cerca de todas las personas porque es un cuerpo físico, humano, está limitado a estar en un solo lugar al tiempo. En cambio, el Espíritu Santo está en todos los corazones de las personas que tienen a Dios, ¿verdad? Que están con Dios, que hacen su voluntad. En todos los lugares del planeta donde estén esas personas, allí está Dios con ellos. Allí está el Espíritu Santo recordándole las enseñanzas de Jesús. Entonces, por eso Él decía, es más beneficioso que yo me vaya, porque enviaré el Consolador. Entonces, Dios no va a venir, como les decía, en cuerpo humano, ahora mismo, hablarnos a cada uno de nosotros, sino que Él ya hizo eso por medio de Jesús y dejó ahora su Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y por medio de su Espíritu que usa vasijas de barro, que somos todas las personas que lo aceptan, que quieren servirle, que están haciendo su voluntad, a quienes se dejan guiar por su Espíritu. Somos esas personas quienes vamos a llevarle el mensaje de Cristo a los demás, por medio de las cuales Dios quiere darse a conocer. Esas son las personas que Jesús quiere que vayan y ayuden al desválido, que vayan y le den al pobre, que vayan y abracen al que está enfermo, al que está triste, que vayan y oren por las personas que se sienten desanimadas. El mismo Jesús lo dijo, y es más, dice en un pasaje que Él va a decir en aquel día: apártense de mí, ustedes no estuvieron cuando tuve frío, ustedes no me alimentaron cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de beber agua cuando tuve sed, ustedes no me ayudaron cuando estuve preso, no me fueron a visitar. Y muchos le van a decir, pero ¿cuándo estuviste preso y no te fuimos a visitar? ¿Cuándo tuviste sed y no te dimos de beber? ¿Cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? Y Jesús dice, por cuanto no hicieron esto con alguno de mis hermanos, no lo hicieron por mí. Miren que el mismo Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que nosotros los representemos en el mundo. Hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros, por medio de nosotros es que Dios hace sus obras. Por medio de nosotros es que Dios sana a las personas. Por medio de nosotros es que Dios bendice a las personas. Por medio de nosotros es que Dios sustenta a las personas. Por medio de nosotros es que Dios abraza. Por medio de nosotros es que da palabra de aliento. Por medio de nosotros es que Dios ama a los demás. Les demuestra parte de su amor, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros lo representemos. ¿Cómo lo vamos a representar? Pues haciendo las obras que Él preparó de antemano, andando en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora les leo Mateo 5, versículos del 14 al 16 en la versión NBI. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿Ya ven? Este pasaje avala lo que les acabo de decir. El deseo de Dios es que nosotros le mostremos, es que nosotros le representemos al mundo, que nosotros todos hagamos buenas obras, amemos a nuestros hermanos, porque por medio de esas obras, por medio de nuestro buen testimonio, por medio de nuestra vida, ellos alabarán al Padre por las cosas buenas que nosotros hacemos, como nosotros los tratemos, en la forma en que nosotros les amemos y les mostremos al Padre por medio de nuestras acciones. Ellos van a alabar al Padre por las cosas que nosotros hacemos. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos ahora. Punto número 2. No vuelvas a visitar aquello de lo que el Señor te libertó. Esta es otra de las cosas que tienes que hacer ahora, que ya tienes todo este conocimiento, toda esta doctrina básica de las 22 clases anteriores, las que hacen falta, de lo que quiere que Dios hagas tú. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, estoy leyendo Juan 5:14, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Esto Jesús le dijo a un hombre que estaba acostado junto al estanque con 5 pórticos o entradas, donde había muchos enfermos allí esperando un milagro, y este era un hombre enfermo hace ya 38 años. Jesús se acercó a este hombre, ahí está la historia en Juan capítulo 5, y Jesús lo sanó
y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Entonces Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, Él nos ha libertado, Él nos está hablando, nos está enseñando para que nosotros caminemos conforme las obras que Él ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Y también nos exhorta a que no volvamos atrás, ya que Él habiéndonos libertado, Él habiéndonos enseñado, Él nos está ayudando a crecer espiritualmente. No volvamos atrás, porque puede pasarnos cosas peores que antes de Él habernos llamado. Número 3, no olvides que la obra que comenzó en ti, Él la perfeccionará. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 en la versión NBI dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no deja nada a medias, Dios no deja nada a la mitad. Esos son los hombres los que prometen y no cumplen. Dios lo que comenzó lo va a terminar, pero como nosotros tenemos libre albedrío, pues Él mismo nos dio la capacidad de decidir. Nadie va a terminar o digamos que a cumplir su propósito aquí en la tierra si no está amarrado a Dios, si no está sometido a Dios, ¿verdad? Si no está mirando a Cristo, si no está renovando sus pensamientos cada día, cambiando, caminando según la voluntad de Cristo, porque Dios quiere hacer cosas buenas con nosotros, Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros, pero si nosotros no nos disponemos a aprender de Él, no nos disponemos a escucharlo, a buscarle, a aprender de Él, a seguirle, hacer las obras que Él quiere que nosotros hagamos, no va a haber obra que Él perfeccionará. Él tiene toda la voluntad, toda la disposición. Él está obrando diariamente. Él tiene los planes que ya preparó para nosotros. Él tiene su propósito con cada uno de nosotros, pero somos nosotros los que a veces no nos disponemos y no avanzamos, y la obra de Dios en nosotros se estanca porque estamos apartándonos, porque estamos mirando hacia otro lado, porque estamos escuchando otras voces, porque no ponemos nuestro corazón, no rendimos nuestro corazón para que Dios obre en nosotros. Pero su voluntad es que Él comenzó la obra y Él la perfeccionará. Punto número 4. Comparte con otros la verdad que has conocido tú. Dice Juan 4, del 28 al 30, en la versión TLA. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió al pueblo y fue a buscar a Jesús. Esta fue una mujer que estaba en un pozo y Jesús se le acercó y le dijo: por favor, dame agua. Y la mujer le dijo, este es un pasaje donde ella le está explicando como que tú no tienes para tomar tu propia agua, ¿qué haces hablando tú conmigo? Porque ella era samaritana y Jesús judío, y ellos no podían hablar, ellos tenían un conflicto entre estas naciones, ¿verdad? Y no podían hablarse, no era normal que los vieran hablando, tenían un pleito. No era normal que los judíos se acercaran a hablarle a los samaritanos, se odiaban, no gustaban los unos de los otros, y mucho menos que un hombre le hablara a una mujer, y sobre todo si estaba sola, en ese tiempo era raro. Y Jesús estaba en el pozo, ella llegó a sacar su agua y Jesús le pidió que le diera de beber. Ella pues le empezó a decir todo esto, que cómo tú me hablas a mí. Dijo Jesús: si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías de beber a mí y nunca jamás tendrías sed. Esta mujer, Jesús como para hacerle creer, para que ella entendiera con quién estaba hablando, porque ella todavía no lo había notado, le empezó a relatar cosas de su vida, le empezó a decir: tienes 5 maridos, has tenido 5 maridos y con el que vives ahora no es tu esposo. Bueno, en fin, le empezó a decir varias cosas que ella sabía y era imposible que Jesús las supiera porque no la conocía, no vivía cerca de ella ni nada de esto. Y ella quedó sorprendida. Por las cosas que le empezó a decir Jesús, y enseguida se impactó, abrió los ojos, dejó su cántaro allí tirado, como dice el versículo, y salió corriendo al pueblo a decirles a todos: miren, vengan a ver a uno que me dijo todo lo que yo he hecho, me relató mi vida, mejor dicho, me dijo todo lo que yo he hecho. Este debe ser el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Mesías significa enviado por Dios para salvar a la humanidad. Entonces, esto es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Cuando Él impacta nuestras vidas, cuando Él nos sorprende con algo, cuando Él nos llama y se caen las escamas de nuestros ojos y podemos ver
y podemos oír que nosotros también compartamos esa verdad con otras personas. Eso es lo que quiere Dios. Estoy hablándole brevemente de los puntos, digamos, que simplifican el propósito o la misión que Dios quiere que tomemos ahora, que tomemos a partir de ahora, de ya haber conocido todas estas clases de doctrinas básicas que hemos escuchado, ya que hemos aprendido acerca de su verdad, ya que hemos sabido muchas cosas acerca de la palabra, del bautismo, de los dones, de hablar en lenguas, del nacer de nuevo, todo eso. Entonces ahora Dios no quiere que nos quedemos solamente con ese conocimiento, con esa información, sino que eso transforme nuestra vida, que nosotros sigamos disponiéndonos a seguir aprendiendo cada vez más de Él, pero mientras lo hacemos y mientras Él va también sanando y transformando nuestra vida, nosotros vayamos compartiendo toda esta verdad con otras personas para que así también comience la obra en ellos. Punto número 5, y este es el último, dice, sigue creciendo. Dice Juan 15:16 en la versión TLA, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Por eso es que hay muchas personas confundidas que dicen, no, yo le pido a Dios esto, le oro, en el nombre de Jesús. Sí, pero tú puedes pedir y orar y al final decir, Padre, yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y Dios es misericordioso, incluso cumple muchas de las oraciones que las personas que están alejados de Él le hacen. Pero la promesa de Él, porque miren que esto es una promesa en Juan 15:16 que dice, si ustedes van y dan mucho fruto, ustedes les he mandado a que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto, si hacen esto, así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Pero entonces, ¿cuándo el Padre nos va a dar lo que le pidamos en el nombre de Jesús? Cuando nosotros vayamos y demos mucho fruto. ¿Y qué es dar mucho fruto? Una rama no puede dar fruto si no está pegada a la vid. ¿Quién es la vid? Cristo es la vid. Esa la que es el que nos pasa a nosotros como ramas, la savia, ¿verdad? Esos nutrientes que desde el tallo, desde la raíz, vienen subiendo y se van hacia las ramas y hacen que nazcan los frutos. Si nosotros no estamos pegados a Cristo, no vamos a lograr nada. Vamos a poder alcanzar muchas metas, muchos sueños, muchas cosas que nosotros, si nos disciplinamos humanamente, podríamos alcanzar si Dios nos los permite, porque también Dios podría impedir nuestros propios planes. Pero hay muchas cosas que con disciplina, ¿verdad?, se pueden alcanzar. Con disciplina se pueden alcanzar, con esfuerzo, con dinero, con muchas cosas. Pero las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, no podemos alcanzar nada que trasciende sin Cristo. No podemos dar mucho fruto si no estamos pegados a la vid. Y la vid es Cristo. Y esto es lo que quiere el Padre, que estemos pegados a Jesús, que estemos pegados a su Hijo, aferrados a Él para que nosotros demos mucho fruto. Entonces, dando mucho fruto, Él nos va a dar todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Qué honor, termino con esta frase, es haber sido escogido por Dios. Porque dice Mateo 22:14, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios les bendiga.